Sí, muy descontento porque no solamente aplica un techo a la paritaria nacional, sino que también deja de ver un montón de puntos. Por ejemplo, no tiene en cuenta, digamos, si en la negociación salarial hay provincias que no llegan a cubrir con lo que se fija en la paritaria, la nación debería, derivar los recursos para que eso suceda. Bueno, ese artículo no se tiene en cuenta, el artículo 9 de la Ley 26.075 de la Ley de Financiamiento Educativo, y lo que hace el decreto en realidad es modificar tanto esa ley como un decreto 457 del 2007, que, una ley se deroga, se modifica por un decreto que no pasa por ningún tipo de votación del Congreso, ni mucho menos. Así que con mucha preocupación, porque en realidad se está avasallando lo que es la libertad sindical, la libertad de negociación salarial y de lo que es la calidad educativa. Bien, bueno, ¿se han podido tomar contacto con otras delegaciones? ¿Las medidas de fuerza a tomar cuáles serán? Sí, lo que se ha hecho es anunciar desde ANSAFE, conjuntamente con CETERA, la inmediata derogación del decreto 52 y la convocatoria a paritarias, y además la secretaria general de CETERA, junto con Hugo Yasky, el titular de la CTA, han presentado la denuncia en la Internacional de Educación y Internacional de los Trabajadores. Bien, un año que ya se prevé complicado en su transcurso. Sí, un año complicado, se ha terminado el año pasado muy complicado. Siempre, desde el Gobierno Nacional se ha dicho que la ley de paritaria no existe. Sin embargo, en el 2016 no hubo ningún problema en respetar la ley de financiamiento educativo, de sentar a los gremios, donde hubo acuerdo y no hubo ningún tipo de conflicto nacional. Eso no ha sucedido en el 2017, por eso ha sido un año cargado de conflictos, de movilizaciones, para reclamar los derechos de los trabajadores y también para reclamar sobre todo una gran cantidad de planes educativos que hacen a mejorar la educación, como fueron los planes de infantiles y juveniles, lo que es, conectar igualdad, la formación continua de calidad y gratuita, un montón de cosas que se han ido dejando de lado, se han ido desfinanciando, y eso ha provocado también, cuando se habla de mejorar la calidad en la educación, nosotros vemos como una gran contradicción, dejar de financiar la educación y hablar de querer mejorar la educación en sí, ¿no es cierto? Bueno, Jorge Martín, si también le sumamos a esta situación el factor de la reforma provisional, un 2018 que comenzó ya complicado. Sí, realmente la reforma o supuesta reforma que lo único que hizo fue cambiar el cálculo del aumento del haber provisional de los jubilados, realmente fue lamentable, y por más que se lo disfrace con distintos eufemismos, los jubilados van a ganar menos, eso queda claro. Y a nivel docente, creo que, como decía Matías, tanto se llenan la boca de mejorar la calidad educativa, de reivindicar la labor docente, está ocurriendo todo lo contrario. O sea, el avance sobre los gremios en quitarle poder de decisión o poder de igualdad para poder discutir en cuanto con la patronal, que son los gobiernos nacionales y provinciales, pero fundamentalmente, como decía Matías, en el 2016 se hizo una paritaria nacional. O sea, para que la gente tenga en cuenta, el común de la gente tenga en cuenta esto. ¿Qué es la intención de una paritaria nacional? Es fijar por lo menos un salario mínimo básico para el docente de todo el país. Lo que pasa es que, hay provincias que realmente son muy pobres, ¿no es cierto? Y esto a lo mejor no lo puede solventar. Por lo tanto, el gobierno nacional se hacía cargo de esas 6 o 7 provincias para que el docente tuviera como mínimo ese sueldo. Después, con otras provincias se podía negociar y aumentar, ¿no es cierto?, algún porcentaje más el sueldo docente, como es el caso de Santa Fe, Córdoba, que tienen una capacidad, económica de poder brindarle algún porcentaje más. Pero acá lo que se plantea es partir del salario mínimo vital y móvil y que el sueldo del salario docente sea un 20% más. Eso ustedes saben que el salario mínimo vital y móvil es un indicador, muy fuerte y fundamentalmente siempre a la baja de los derechos de los trabajadores. Y no solo de los trabajadores, sino de los jubilados. O esto hay que aclararlo bien porque mucha gente dice, los jubilados ahora
en este último mes han recibido aumento y le dan el 82% móvil. El 82% móvil que le dan no es del salario que tenía cuando trabajaba en actividad ese jubilado, es el 82% móvil del sueldo mínimo vital y móvil, que se estipula una vez al año, donde se reúne el gobierno, la parte empresarial y los gremios. En este momento el salario mínimo vital y móvil está en 9.500 pesos, por lo tanto los jubilados van a cobrar el 82% móvil de 9.500 pesos. Y así también lo quieren hacer para los docentes, ¿no es cierto? Ellos quieren aplicar que las provincias, evidentemente que no sabemos bien cuál es la letra chica de lo que fue el pacto fiscal, donde las presiones lo coaccionan, que si no cumplen con la meta de inflación, o sea, ofrecer un 15% y no salirse de eso, traería represalias en cuanto a aportes de coparticipación o de obras públicas y eso. Bueno, sabíamos que este gobierno iba a hacer esto y mucho más, y esperemos que va a ser mucho más. O sea, acá nadie se tiene que hacer el distraído de que este gobierno venía por todo eso, venía por los trabajadores. O sea, son un sector de clase social que lo único que le va a interesar son sus propios intereses, y ustedes ven los grandes negociados y los grandes conflictos de intereses que tiene cada ministro en su área, donde tiene grandes negociados de acuerdo al ámbito donde están ubicados. Por lo tanto, esto no es nuevo para los docentes, ya hemos luchado durante muchos años en la década del 90, que también se intentó aplicar estos sueldos a la baja. Es mentira que va a haber una política de mejora educativa, ni siquiera tienen un plan educativo. Realmente considero que es uno de los gobiernos más mediocres que he visto en la historia argentina, porque no tienen formados cuadros ni para economía, ni para educación, ni para cultura, realmente es lamentable. O sea, son tan incultos, realmente son tan mal preparados en la función que están cumpliendo. Son intereses muy fuertes, digamos, hay una corporación económica que está gobernando el país, y bueno, sabemos que tenemos que luchar contra eso. Siempre nuestro gremio se caracterizó por hacer asambleas, luego votar en las escuelas, y lo que resulte de esa votación se decidirá, ¿no es cierto?, a nivel local, provincial y nacional. Si se acata ese decreto o se toma algún tipo de medida de fuerza.